Es una bendición amanecer a un nuevo día en esta parte de la creación de Dios y compartir con ustedes su programa Puertas Abiertas. Un cariñoso saludo para todos nuestros amigos y amigas, hermanos y hermanas en las comunas de Chanco, Camino Empedrado, Carampangue, Constitución, Talca, Ramadilla, Linares, Maule y por supuesto usted que está en algún punto de los 5 continentes. A todos y cada uno de ustedes, Dios les bendice. Aquí estoy quieto en el secreto, mientras Dios hace su obra en mí. Aquí permanezco adorando al Maestro, su firme amor nunca termina. Aunque no pueda ver ni logre entender, su mano nunca me soltará. Mientras levanto esta canción, Dios obra mi
Para mí es una bendición presentar a nuestra invitada para el día de hoy. Ella es la hermana Sofía del Pozo, a quien le damos la bienvenida a Puertas Abiertas. Hermana Sofía, ¿cómo Hola, aparece pastor, Cristo? buenas tardes. Dígame. ¿Cómo aparece Cristo en su vida para nuestro público televidente? Bueno, el Señor aparece en mi vida a la edad de 7 años. Tuve como la primera presencia de Dios en mi corazón, eh, a causa de un papá que era alcohólico y pasaban cosas muy feas en mi casa. Una vez escuchando a unos hermanos cantar en la calle, quedé parada mirándolos a ellos y le pedí al Señor que yo quería que mi papá fuera uno de ellos. Así fue la primera vez que yo le pedí al Señor que Él apareciera en mi vida y en la vida de mi familia en realidad. Y esa fue la primera vez y después de ahí yo estaba trabajando en un fondo en Paine. Pasaron de ahí, de esos 7 años, llegué a los 10 años y a los 10 años mi papá conoció a Cristo y la vida de mi casa, de mi hogar cambió. Y ahí empezamos a asistir a una iglesia y ahí el hogar, después de haber sido un hogar tan terrible, pasó a ser un hogar, dulce hogar. Así fue como yo conocí a Cristo, Pastor Eleodoro. Claro, a los 7 años de edad, usted dijo que su papá quería que fuera como uno de ellos, de los hermanos, Exacto, ¿verdad? así es. Entonces, ¿a qué edad usted le entrega la vida a Cristo? Porque el Señor Dios no trabaja ni con, no trabaja con, solamente trabaja con hijos y no trabaja ni con nietos, sino que solamente con hijos. Así es. Sí, yo mi corazón se lo entregué al Señor a los 10 años. A A los los 10 10 años fue mi años. primera experiencia, exacto, Ah, ya, ya. Y en un fondo en Paine, ¿cómo fue ese en encuentro con su Paine. papá? ¿Cómo fue ese Bueno, encuentro con su papá? sí, pastor, cuando mi papá se entregó al Señor, me mandó a buscar al tiro a mí, porque no quería que yo estuviera más trabajando así, y me fueron a buscar a las 7 de la mañana, llegó mi mamá contenta y me contó que mi papá había conocido a Cristo y que quería que me trajeran al tiro para acá. Bueno, mi entrada aquí a la casa fue muy hermosa porque yo entré aquí a mi casa y mi papá se arrodilló y me pidió perdón y me dijo que ahora estaba Cristo en su vida y que todo iba a ser distinto. Y así fue, pastor, fue hermoso. Siempre que me acuerdo de ello, fue muy bonito. Y de ahí empezamos a asistir a una iglesia y a servirle al Señor la familia. Claro. Estoy seguro, hermana Sofía, que este testimonio le va a servir a muchos de nuestros amigos televidentes, Me imagino que sí, porque, pastor. porque para el Señor no existe nada imposible. Él no conoce la palabra imposible. Así Para Él es. todo es posible. Entonces, hermana, ¿qué es lo primero que empieza a hacer usted cuando viene a Cristo como su Señor y su Salvador personal? Bueno, lo primero que empecé a hacer fue, me formaron, me discipularon y empecé a ser maestra de la escuela dominical a los 11 años. Y empecé a predicarle a los niños, a mis compañeras de colegio, a mis amigas de aquí del pasaje, a mis amigas de la población y empecé a ganar amigos míos para el Señor. Eso fue lo primero que yo empecé a hacer. Ya, qué lindo. Entonces también Sí, porque el Señor no tiene límites para hacer trabajar a sus hijos, no tiene límites. Entonces así es, pues, usted empezó a predicar la palabra, las buenas nuevas, el Evangelio de Jesucristo a sus amigos, a los del barrio así es. primero, ¿cierto? Sí, sí. Así Y fue, después pastor. empezó con su familia o su familia ya había venido a Cristo, No, fuera de mi su familia papá. ya estaba en Cristo. Ya estaba en Cristo mi familia, mi mamá, mi hermano, todos estábamos en la iglesia. Ah, todos estaban en la iglesia, ya, Sí, sí. ya. Y entonces usted le trajo
el Evangelio a sus amigos. Sí, pastor, y varios se convirtieron, varios de los que yo les prediqué hasta el día de hoy ya son gente adulta y algunos son pastores, otros cristianos, así cayó en buena tierra la semilla que se lanzó en ese momento. Ah, qué bueno, qué bueno. Con Cristo en el corazón siempre la semilla va a ser buena. Así Y es, entonces cayó en buena tierra la palabra del sí, Señor. así es, Hay pastor. pastores, evangelistas y seguramente deben haber misioneros también, pues. Seguramente, sí, porque hay muchos de ellos que después ya uno los deja de ver. Así. Así es. ¿Y qué más empezó a hacer, hermana, fuera de hacer las clases en la escuela dominical? Bueno, de ahí pasaron los años siempre predicando en la Plaza de Armas, ganando gente para el Señor, y hasta que el Señor me dio, ya crecí, a los 15 años me casé con un esposo que el Señor me mandó de allá de Concepción, y después pasó el tiempo, y el Señor sigue dando trabajo. El Señor cuando ve que un corazón le pertenece a Él, el Señor da trabajo siempre, nunca uno está parada, nunca uno se cansa. Y después el Señor me mandó a trabajar en una iglesia de niños, a levantar una iglesia de niños con un grupo de amigos. Ah, ya. Eh, De eso vamos a hablar después, ¿ah? Los ya, sueños de niños. Después vamos a hablar bueno, cómo siente el llamado vocacional a ese ministerio. muy bien. Eh, entonces, hermana Sofía, usted a los 15 años se casa y se casa con una persona cristiana también, ¿no? Sí, 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 pastor. Ya, y No se lo podía ser de mandó otra manera. sí, pues. O sea que usted fue obediente a la palabra, en yugo Así es, igual. exacto. Eh, entonces se lo mandó el Señor desde Concepción acá. Así es, pastor, de Concepción. Ya, ya. Hermana Sofía, y en las clases de escuela dominical usted enseñaba lo que iba aprendiendo a medida que iba creciendo. Exacto. A mí me discipulaban y nos enseñaban a hacer clase una hermana de la iglesia. Ah, ya, ya. Ya, y entonces ahora, después de haber escuchado ese testimonio tan impactante, porque usted viene de una familia alcohólica y su papá era muy golpeador, Mi papá, seguramente, de mal sí, vivir, mi papá, exacto. claro. Entonces, Sí, su mamá sufría mucho. exacto. La familia, los hermanos, yo, mi mamá, todos sufríamos porque mi papá era un hombre muy trabajador y era muy bueno, muy bueno era mi papá en todo sentido. Pero cuando caía al trago, que era generalmente los fines de semana, ahí él se transformaba. Se Ah, transformaba mi papá y dejaba de ser el hombre bueno y trabajador que era generalmente. claro, claro. Entonces, ahí era cuando golpeaba a la mamá y seguramente a ustedes Claro, también, pues. Entonces también pues. usted Así son los, partió a, partió a Paine arrancando del papá seguramente. así fue pues, así fue. Porque las necesidades económicas aquí en esta casa no se veían mucho porque mi papá trabajaba bien, pero fue un arranque en realidad, una necesidad. Y, y así fue como el Señor contestó, escuchó mi clamor que yo hice cuando tenía 7 años. 7 años sabiendo de que yo veía muchas grutitas con virgen y eso, y yo sabía que ellas no podían, siempre lo tuve claro, que ellas no me podían escuchar, pero que había alguien más poderoso que escuchaba mi clamor. Y así fue como el Señor me contestó como a los 3 años después, esa oración, ese clamor que yo le hice estando en la esquina jugando con una amiga. Ya. Hermana Sofía, vamos a invitar a nuestro público televidente a escuchar una canción y luego seguimos en esta cálida entrevista. Muy bien, pastor.
las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Es una bendición después de escuchar esta hermosa canción y ahora seguimos conversando con nuestra invitada para el día de hoy. Ella es la hermana Sofía del Pozo, a quien una vez más le damos la bienvenida a Puertas Abiertas. Muchas gracias, pastor. Ya, hermana Sofía, ¿cómo siente el llamado vocacional al Ministerio Paz, a Sueños de Niño? El llamado a trabajar con niños, pastor, lo siento, en realidad me lo mandó el Señor. Yo ayudaba a niños que los veía en la calle, niños que estaban en riesgo social alto. Y un día recogí a un niñito yo que tenía como 4 años y lo traía a mi casa. Le dábamos comida con mi familia, lo vestíamos, porque siempre el niñito andaba con pañales solamente en la calle, tomando mamadera. Y aquí yo estaba en ese trabajo con un pequeño y me presentan a la hermana Georgina Rivera, que era jubilada de Carabineros ella. Ella llegó aquí a mi casa porque a ella le había pasado algo, entonces quería levantar algo aquí, en la población donde yo vivía. Y yo, después de mucho negarme, porque hallaba que yo no iba a poder, que no iba a saber, ella insistió y nos juntamos con otros amigos cristianos también, nos juntamos como 7 personas y levantamos y formamos la iglesia Sueños de Niños. Ya hace 14 años, cumplimos ahora, este año lo cumplimos en abril. 14 años Así trabajando con niños generalmente con riesgo social alto, de aquí del barrio y de alrededor. ¿Por qué no nos cuenta, hermana Sofía, el testimonio de una persona que murió ahí, un niño que murió y en manos de un PDI? Bueno, Porque en andaba en malos realidad, pasos. sí,
Fue muy Porque triste, ahí se deben ver muchos casos, pues, hermana. claro. Y usted, Bueno, usted sabe que el Señor la preparó antes para llevar el mensaje a esos niños justamente. sí, Y en la escuela dominical usted aprendió mucho. así es, mucho, mucho. La escuela dominical han sido formadores de pastores de todo tipo. Y nosotros empezamos levantamos la iglesia de niños, partimos con, bueno, cuando nosotros nos juntamos, habían como 7 niños, 7, 8 niños. Y ahí el Señor puso en mi corazón que había que formar una iglesia de niños, pero con niños de afuera, no con niños cristianos. Así que yo empecé a visitar las casas de la gente de hogares mal constituidos, en realidad, pastor, con gente que estaba metida en la droga, con gente de mala vida. Empecé a visitar esas casas yo y hablar con los papás y con las mamás, y ellos se alegraban cuando llegaba a la casa yo a pedirles si nos dejaban que lleváramos a los niños donde nos juntábamos, que era en una casa. De ahí en 2 semanas nosotros llenamos la casa con más de 30 niños, guaguitas, yo llegaba con guaguitas en brazos, y de ahí pedimos la sede de nuestra población prestada, que es donde nos juntamos hasta el día de hoy. Y empezamos, después yo seguía, porque fue el Señor me puso a mí como la evangelista, si se puede decir, en bicicleta. Yo salía a recorrer toda la población y cada vez que veía a un niño lo invitaba, y si el niño me decía que sí, yo iba a la casa y le pedía permiso a los papás. Todos los papás dijeron que sí, nunca hubo un papá, a pesar que ellos vivían en una vida desordenada, ellos siempre nos agradecieron, hasta el día de hoy, pastor, ellos nos agradecen el tomar en cuenta a sus niños y el querer a sus niños, porque ellos nos dicen que no toda la gente quiere a sus niños por la vida que llevan ellos, pero el Señor nunca hizo distinción de personas, pues el Señor vino a todos, a todos. Entonces, el trabajo que hacemos nosotros es de amar a los niños, respetar a los niños y mostrarles que la vida que ellos llevan, porque los niños en sus hogares después normalizan la vida. Entonces nosotros les enseñamos acerca de Jesús, del amor de Jesús, y de que la vida que llevan ellos no es la vida verdadera, que hay otra vida que se puede vivir de otra manera. Eh, y así lo hacemos, pastor, hasta el día de hoy. Eh, Aquí es una población donde hay muchos niños y desgraciadamente no siempre los niños tienen el apoyo de los papás ni la enseñanza para poder seguir un camino ordenado y sano. Y así como estos 2 niños que fallecieron hace poco aquí, eligieron el camino equivocado. A ellos se les habló, se les formó a uno en especial y se trató de ayudar, pero los chicos, las amistades que eligen ellos, los llevan a elegir un camino, como dice la palabra, que es de muerte, que es lleno de luces para ellos, un camino lleno de luces, un camino ancho, que los lleva a hacer muchas cosas, pero que su final es de muerte. Y desgraciadamente eso fue lo que pasó con estos 2 niños, que el mayor tenía 17 años y el otro 15. Entonces, es triste ver que la juventud se pierde, es triste ver que los niños no son bien formados, y ese es el trabajo que nosotros hacemos en la iglesia Sueño de Niños. Tomar al niño, amarlo, abrazarlo, le damos colaciones a la familia de todas las formas posibles que nos bendice a nosotros. Nosotros compartimos esa bendición con los niños. Y el niño se siente amado por uno. Hay reacciones de niños que son delincuentes, pero ahí con ellos no, y ellos que nosotros estamos bien, y los niños van a recibir cariño, van a cariño, que oremos por ellos, van a que les formemos y van a que les demos colaciones, porque muchos de esos niños pasan días enteros que no comen porque como la familia entera está metida en droga, en vida desordenada, entonces muchas veces en esos hogares no se cocina y los niños viven como pajaritos recibiendo lo que Dios le manda. Y para eso el Señor Claro. levantó la iglesia de niños aquí en nuestra iglesia, en nuestra Bueno, población. Jesús siempre dijo cuando los discípulos le decían a los niños que salieran de la presencia de Él,
decía, dejad los niños venir a mí, decía, dejad los Así niños es, venir a mí. Claro, porque veía que ellos podían ser como evangelistas, como misioneros, como pastores el día de mañana. Y eso es lo así es, que pues. ven y lo que hacen ustedes también, hermana. Nosotros Sí, estamos muy pastor. contentos de poder ayudar a esa congregación. Muchas gracias, pastor. Siempre nosotros hemos sido agradecidos de ustedes y lo contamos en todas partes y lo hablamos. Los niños, cada vez que llega una bendición, nosotros le hablamos de qué parte viene esa, porque usted sabe que los niños no son un aporte económico. Por eso que muchas Así, veces los niños son ignorados, porque no son un aporte económico, pero a nosotros, sueños de niños, nunca nos ha faltado nada. Siempre la mano del Señor ha usado, en este caso a amén, ustedes y a otras personas para que nos ayuden y poder tener para amén. los niños, porque los niños llegan con hambre. Entonces ellos saben que los días viernes llegan a la iglesia a Sueños de Niños y que siempre va a haber algo rico para darle a ellos. Claro, amén. Hermana Sofía, estoy seguro, pero más que seguro, de que este testimonio va a ayudarle a muchas personas que no conocen a Cristo para que vengan a los pies de Él, porque Él no hace Así es, acepción de personas, sino que todos exacto. son instrumentos escogidos de parte de Dios. Y estoy seguro que va a llamar a muchos a que vengan a los pies de Cristo y abran la puerta de su corazón y entreguen a Cristo como su Señor y su Salvador personal, porque eso es Así lo que es, vino a hacer Jesús, a así salvar es, a pastor. todos los que le reconocen y los que le aman a Él. Así Vamos a es, pastor. invitar a nuestro público televidente a escuchar una nueva canción y luego la reflexión de la palabra, hermana Sofía. Muy bien, pastor. You ready to fight? This is how I fight my battle. This is how I fight my battles. Yeah. This is how I fight my battles. Oh, yeah. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. This is how I fight my battle. This is how I fight my battle. Oh, this is how I fight my battle. 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 This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. Si peleo mis batallas, así peleo mis batallas. ¡Vamos! Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Oh, aunque vea que estoy rodeado de ti, aunque vea
Y ahora hemos llegado al momento de escuchar la palabra de Dios, leída y exhortada. Está en Santiago capítulo 5, versos 7 al 14. Dice así la palabra de Dios: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, habéis visto el fruto y el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración, verso 15, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Quiero hacer una invitación muy cariñosa y fraternal para todos los que no se están congregando, para los que por alguna razón no han asistido a alguna iglesia o algún templo, pueden venir a juntarse con nosotros. La congregación se está juntando en el Parque Residencial Industrial 4928, Avenida El Parque, y ustedes van a ver ahí el aviso, 4928, entre Comenderos y El Cóndor, en el Parque Industrial 4928. Dios les bendiga y les ayude en su peregrinaje a este lugar. En el capítulo 5 aquí encontramos a un hermanastro de Jesús, porque había en la época de Jesús 4 hermanos más y por lo menos 2 mujeres, porque el Evangelio de Mateo capítulo 13 verso 55 dice que no conocemos a sus hermanos, están todos con nosotros, y también sus hermanas. Habla en plural. Por lo tanto, eran más de 2, era por lo menos 2, porque era plural. ¿Y no están todas sus hermanas con nosotros? Claro, estaban las hermanas con nosotros también. Entonces, aquí el hermanastro de Jesús, Santiago, que también era de nombre Jacobo, llama a la oración, porque no importa cuán grande sea la aflicción por la cual usted está atravesando en este momento, y no importa cuán sea el diagnóstico que haya recibido de un médico, de un hombre, porque la última palabra la tiene siempre Dios. Mire, hoy día en la mañana escuchaba el testimonio de una persona que tiene cáncer a los pulmones y ya tenía metástasis,
y el médico le había dado máximo hasta enero de este año. Y sin embargo ya estamos en junio y me mostraron las fotocopias o radiografías que habían tomado de él y aparece un pulmón, el izquierdo, totalmente sano y el otro ya en vías de restauración. ¿Por qué? Porque Dios tiene la última palabra y aun cuando el hombre puede decir muchas cosas, la última palabra la tiene Dios. Él es el Dios de la vida y también el Dios de la muerte. Usted todas las noches se acuesta y no sabe si al día siguiente aparecerá con vida. Entonces le dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Entonces aquí nosotros vemos que nosotros tenemos que ser llamados a la paciencia, saber esperar el tiempo en que el Señor aparecerá en las nubes para llevarnos a todos los que hemos confesado a Cristo como Señor y Salvador personal. A nadie más se va a llevar, no se crea, no se engañe, porque Dios hará con todos y cada uno de nosotros su santa, perfecta y divina voluntad. Y Él viene a buscar a sus hijos, a los que hemos confesado a Cristo como Señor y Salvador personal. No viene a buscar a otros. Por eso es el arrebatamiento. Nosotros estamos esperando el arrebatamiento. O sea, cuando Jesús venga a buscar a los suyos, a la iglesia. Y la iglesia somos todos aquellos que hemos confesado a Cristo como Señor y Salvador personal. No viene a buscar a otras personas. Y dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. A veces parecen que nosotros vamos a sucumbir o a ser abrazados por la tormenta en este momento, pero sin embargo nosotros tenemos que tener la paciencia y la tranquilidad de que el Señor está cuidando por cada uno de nosotros. Dios es el que cuida, porque Jesucristo es Dios encarnado y Él vino en forma de hombre para cumplir lo que usted y yo no podíamos cumplir. Por eso Él vino como hombre y fue Dios quien lo engendró en la hermana María, que también ella murió, y yo he estado frente a la tumba donde María fue sepultada. Fue cerca de Juan el Bautista, ya ahí en un cementerio cerca de Juan el Bautista. Y María fue engendrada por Dios. Hay una secta religiosa que dice que Dios bajó del planeta Kolob, tuvo relaciones con la Virgen María y de ahí nació Jesús, porque ellos no pueden entender que fue obra del Espíritu Santo. Y la palabra dice que Dios en su soberanía y en su misericordia cubrió con su sombra a la Virgen María. ¿Y por qué virgen? Porque hasta ese entonces no conocía varón y fue engendrado Jesús en ella, porque no conocía varón. Y seguimos estudiando la palabra. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Ahora
hermanastro de Jesús, Santiago o Jacobo, como se llamaba, Jacobo, estaba anunciando la necesidad de tener paciencia otra vez. La paciencia es necesaria en usted y también en mí, a pesar de la adversidad. No importa lo que el hombre haya diagnosticado, si un cáncer terminal, un VIH o cualquier otra enfermedad terminal, mentira, porque la última palabra la tiene Dios. Y Dios es el que pone en usted y en mí el querer como el hacer. Y dice el verso 9, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Claro, el juez está delante de la puerta, o sea, se refiere a Dios. Y Él está esperando que su Hijo Jesús venga a buscarle a usted y a mí para que vayamos a la presencia del gran trono blanco de Dios. Y ahí usted todavía subirá como imputado o imputada, tal como yo, porque vemos una televisión, una publicidad, o vemos una película, o vemos cualquier cosa y ya nos distraemos de la mirada de Dios y le hacemos fruncir el ceño porque pecamos en nuestro corazón. No que lo hagamos necesariamente, sino que basta con que lo pensemos y lo anidemos en nuestro corazón para que el pecado sea confirmado. Y por lo tanto nosotros somos condenados, dice, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. El juez es Dios mismo que está viendo y sabiendo todo lo que usted hace. Aun cuando ningún hombre le vea, Dios le está viendo. Y tenemos que tener mucho cuidado. Hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción y paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. ¿Por qué dice hermanos míos? Se refiere a todos los que hemos confesado a Cristo como Señor y Salvador personal, porque el Señor es Dios de todos. David lo entendía 1000 años antes de Cristo, lo entendía muy bien, y en el Salmo 24, en el verso 1, decía: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Por lo tanto, si usted es parte de este globo terráqueo, aquí sobre la faz de la tierra, es creación de Dios. Y ninguno viene por casualidad, sino que todos venimos con un propósito de ser salvos y conocer a Cristo como Señor y Salvador personal, porque nosotros necesitábamos de un Salvador, estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Eso lo dice Romanos capítulo 3, verso 23. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Si quiere lo anota al margen. 3:23. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso necesitábamos de un Salvador. Y Dios envió un ángel para que en forma apoteósica en el cielo se manifestara con el nacimiento de Jesús. Y les dijo: no se asusten. A los 3 pastores que estaban en Belén de Judea, les dijo: no os asustéis, porque os doy nuevas de gran gozo. Eso está en Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 2, verso 11. ¿Ya? Verso 11. Verso 11. Lucas, capítulo 2, verso 11. Ahí está, les dijo el ángel: os doy nuevas de gran gozo, porque os ha nacido hoy
en la ciudad de David. David estaba morando a los pies del templo, ahí tenía su palacio, el rey David. Y entonces él tenía su palacio a los pies del templo y le decía, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David, que era Jerusalén, y Jerusalén significa ciudad de Dios, porque esa fue la que compró David a Ornán el Jebuseo. Se la compró en una era muy grande y estaba en la explanada del templo donde está ahora una mezquita de los árabes y una mezquita central y otra mezquita atrás. Pero la central era donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac con un cuchillo en señal de obediencia a Dios, porque Dios se lo había pedido y él estuvo acepto y accedió al llamado de Dios. Entonces iba a sacrificar a su hijo Isaac y lo hizo cargar con la leña que llevaban para el holocausto a Isaac. Y tenía como 7 años ya, y aun cuando él era viejo y su esposa Sara también era vieja, ya no tenían capacidad de poder reproducir ni ser padres nuevamente. Sin embargo, Dios le entregó una descendencia y su hijo Isaac fue el heredero de la bendición que tenía Abraham. Y iba a clavarle el cuchillo y un ángel de Dios le dijo: detente, no claves el cuchillo en tu hijo. Estoy parodiando lo que le dijo Dios a Abraham, porque ya conozco tu corazón. Entonces Él conoce el corazón suyo y conoce el corazón mío también. Por eso en el Salmo, en el Evangelio de Juan capítulo 4, verso 24, dice que lo dice Dios, no lo digo yo, lo dice Jesús, porque Jesús es Dios. Lo dice que los que le adoren en espíritu y en verdad le tienen que adorar. En espíritu y en verdad le tienen que adorar. Por eso ahora el Señor le demanda a usted y me demanda a mí que cierre sus ojos y ahí donde está pueda usted sinceramente arrepentirse de sus pecados, abrir la puerta de su corazón y dejar que entre Jesús en su vida y sea Él el Rey desde ahora y para siempre. Vamos a orar. Cierre sus ojos ahí donde está y oremos al Señor. Padre, le damos gracias porque en esta mañana he escuchado una vez más su palabra y reconozco que soy un pecador o pecadora, pero me arrepiento de todos y cada uno de mis pecados en esta hora, Padre, y le ruego que me reciba como su hijo o su hija. Y Padre Celestial, le ruego en el nombre de Jesús que inscriba mi nombre en el libro de la vida y Padre me reciba como su hijo o su hija. Y Padre Celestial, yo en este momento abro la puerta de mi corazón y recibo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador personal desde este día y para siempre. En su nombre oro, Padre Celestial. Amén y amén. Si usted hizo esta oración pensando lo que sus labios iban pronunciando y sintiendo en su corazón lo que sus labios iban diciendo, pues ya su nombre está escrito en el libro de la vida. Y cuando Jesús venga, vendrá por usted y también por mí a llevarnos a la presencia del Padre. Y el Padre le preguntará a Jesús por usted y también por mí.
¿quiénes son estos de tu derecha? Va a decir, son los que lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. ¿Y quiénes son estos de su izquierda? No los conozco, papá. Entonces, ellos van a ir al lago de fuego y azufre preparado para el diablo y sus ángeles. Si no ha venido todavía Jesús a buscarle a usted y a mí, y a todos los que hemos confesado a Cristo como Señor y Salvador personal, nos volveremos a ver aquí en Televisión Nacional de Chile el próximo sábado a esta misma hora. Mientras tanto, en estos días adelante, Dios le bendice. Soy cristiano desde que tengo uso de memoria. Me contaron todas las historias de Jesús amando a la gente. Fui creciendo, vi rechazo al que era diferente. Vi que todos fuimos excluyentes, hasta que un día comprendí que ser cristiano no es terminar con un amén cada oración. Es que se amen de corazón y entender los problemas de la gente, que al dolor y a la maldad no le seas indiferente. Y ser cristiano no es caminar con una Biblia debajo del brazo. Es que nos demos un abrazo y aunque hoy no nos podamos abrazar, entender que recibir nunca va a ser mejor que dar. Amén sin tilde y sin fronteras, que cada vez sea como la vez primera. Amén con fuerza, amén sin miedo, que el amor sea el fuego y que el odio el hielo. Y que el odio el hielo. Y que el odio el hielo. Voy a empezar por mí. A veces hago lo contrario de lo que predico. Presumo de la gracia, pero a veces no la aplico. Por eso te suplico, escúchame muy bien lo que voy a decir. Y si la Biblia en tu mano te impide abrazar, suéltala por un momento. Que más vale dar una mano que recitarle todos los testamentos. Que más vale ser ese amigo, que más vale dar ese aliento. Jesús ya lo hizo contigo, en baile cambió tu lamento. Dime por qué te empeñas en mirar a los demás, en cómo visten, cómo actúan, cómo van a hablar. Te has olvidado que todos hemos fallado y que esta vida no se trata de juzgar y condenar. Dicen que amemos y se contradicen, si al que no es igual no lo bendice. Dicen que amemos y se contradicen, si al que no es igual no lo bendicen. Amén sin tilde y sin fronteras, que cada vez sea como la vez primera. Amén con fuerza, amén sin miedo, que el amor sea el fuego y que el odio el hielo. Y que el odio el hielo. Y que el odio el hielo. No es caminar con una Biblia debajo del brazo, es que nos demos un abrazo y aunque hoy no